se ha comprobado de manera científica que las pastillas anticonceptivas pueden ser las causantes de que se formen coágulos en la sangre. Está con nosotros la doctora Gabriela Mercury, precisamente para que conversemos sobre este tema tan importante para nosotras. Estamos en el Facebook Live para que realicen todas sus consultas. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo estás? Ahora, doctora, ¿qué es lo que contienen las píldoras anticonceptivas que las hacen candidatas a darnos riesgos para que se formen coágulos en la sangre? Las píldoras anticonceptivas en su mayoría tienen dos componentes, que son estrógenos y progesterona. El componente que genera más riesgo o que genera algún riesgo de derrame cerebral o de problemas, digamos, de coágulos, son el componente de estrógenos, que en las pastillas generalmente lo van a ver con el nombre de etinilestradiol. Ahora, los estrógenos que coagulan la sangre más fácilmente podrían provocar un derrame cerebral. Sí, podría producirse, pero hay que tener en cuenta algo, y esto que es un mensaje muy importante que quiero transmitir para que las chicas o las mujeres que toman pastillas anticonceptivas no se asusten. Y es que el riesgo de derrame cerebral es cuando se toman pastillas que contienen más de 30 microgramos de etinilestradiol. Fíjense en las cajas, cuando están, digamos, en las cajas que tienen, ahí va a decir etinilestradiol, 30 miligramos, 20 miligramos, 15 microgramos. Esas no tienen riesgo. Las que tienen riesgo son las que son mayores de 30 microgramos. Repítame el nombre de lo que tenemos que buscar. Etinilestradiol. Etinilestradiol, eso es lo que hay que buscar, que no sea más de 30. Más del 30%. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las mujeres que necesitan planificar pero no quieren consumir pastillas? ¿Cuáles serían esas opciones? Pero antes de esto queremos resolver la pregunta de Mar, porque ella tenía 4 años de cuidarse. Hace un mes dejó de planificar y la regla le viene muy seguido y muy abundante. ¿Qué le aconsejan? Bueno, en principio, digamos, pienso que tiene que hacer una consulta, o sea, consultar, ¿no es cierto? Porque hay que ver cuáles son los motivos por los cuales está con la menstruación tan irregular, ¿no es cierto? Tan frecuente, tan abundante. O sea, habría que estudiarla. O sea, es muy difícil poder decir realmente sin hacerle sin hacer como las preguntas, ¿no? Hay que hacer un ultrasonido, ver qué está pasando. Ahora, doctora, ¿cuáles son esas alternativas que no sean pastillas? Porque a muchas nos preocupa consumir pastillas durante un periodo largo de tiempo para poder llevar la planificación familiar correctamente, pero sin que nos veamos tan afectadas a nivel hormonal. Hay otros métodos, como por ejemplo el condón femenino, el diafragma, con el uso de un gel espermaticida. Existe también un método que se llama método sintotérmico, que es a través de la medición de la temperatura basal y las características del moco cervical. El diafragma que mencioné antes es un método de barrera que se usa en conjunto con un gel espermaticida y tiene también una alta efectividad. Tenemos varios métodos. La misma té de cobre es un método que no tiene hormonas, ¿no es cierto? Y que entonces no generan riesgo de accidentes cerebrovasculares o coágulos, digamos. ¿Cuál es el porcentaje que podríamos tener de fiabilidad con estos otros métodos? El porcentaje en los métodos, digamos, bien utilizados, estamos arriba del 90%. Tanto en el diafragma, como en el condón femenino, como en el mismo método sintotérmico, la té de cobre también. ¿Y las pastillas anticonceptivas? Y las pastillas anticonceptivas también están del 95 para arriba, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué será que hay algunas señoras que nos están preguntando precisamente que tienen varices? ¿Cómo pueden ellas planificar la familia teniendo en cuenta que ya tienen problemas circulatorios?
Repetime la pregunta porque no escuché por el avioncito, el avioncito nos impidió. Nada. Lo que le preguntaba es que hay señoras que tienen varices, que tienen problemas circulatorios y ellas quieren saber cuál sería el método ideal para ellas poder planificar sin tomar la pastilla, tomando en cuenta que ya tienen problemas de circulación. Sí, en estas pacientes que tienen problemas circulatorios, sobre todo si hay antecedentes de coágulos, ya trombosis venosa, o sea, coágulos en las piernas, por ejemplo, o varices, es mejor que no tomen, digamos, este tipo de pastillas, pero hay otros métodos hormonales que tienen un solo componente, que es el componente de la progesterona, y que en ese caso podrían utilizar ese tipo de método, ¿no es cierto? Hay señoras que nos están preguntando por qué será que las pastillas anticonceptivas las hace sentir como descompuestas, como que se les baja la presión. ¿Por qué, doctor? Bueno, cada mujer, ¿no es cierto?, recibe, o sea, cada mujer asimila las pastillas de diferentes formas, ¿no? Entonces sí, a algunas les puede dar sensación de cansancio, de presión baja, problemas en el carácter, disminución de la libido. Eso es porque al ser, digamos, hormonas que no son las mismas las que fabrica nuestro propio cuerpo, entonces no es lo mismo, es un mecanismo artificial, ¿no es cierto? Ahora, Dina nos está preguntando cuánto tiempo dura el cuerpo en desintoxicarse cuando se planifica con las inyecciones que se ponen cada 3 meses. En ese caso, en general se tarda bastante tiempo, por lo menos puede tardar unos 6 meses, o sea, hasta 6 meses, hasta que el cuerpo vuelve otra vez, el ciclo menstrual vuelve otra vez a retomarse. O sea que si la menstruación no vuelve en unos 6 meses, yo diría no preocuparse, pero sí, después de 6 meses ya es mejor consultar para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y no confiarse de que si no viene la menstruación significa que todavía tiene efecto de las hormonas, ¿no es cierto?, inyectadas. La abuelita de Granado nos está preguntando lo siguiente: ¿por qué será que nunca se ha conversado sobre el método de la ovulación de los doctores Dillens? Que si usted conoce este método, ¿y qué se trata? Es un método en donde sí bueno, yo trabajo con ese tipo de métodos en donde justamente lo que hacemos es enseñar a la paciente a detectar el momento en que está ovulando y entonces planificar justamente en la franja en donde, digamos, no está fértil. ¿El ritmo es el método del ritmo? Algo parecido, pero teniendo en cuenta la temperatura corporal, teniendo en cuenta las características del moco cervical. Esos indicios, digamos, esos elementos nos dan indicios de si estamos acercándonos al momento, a la zona de riesgo, digamos, o no. La abuelita de Granado justamente es instructora de este método. Y bueno, Ken también nos está preguntando, él quiere información sobre las inyecciones, porque se habla mucho del componente hormonal y las repercusiones que tienen las pastillas, pero ¿cuáles son las de las inyecciones? Hay unas inyecciones que tienen los dos componentes, estrógenos y progesterona, que se aplican una vez al mes. Estas tienen una dosis relativamente alta de hormonas y tiene una indicación, yo pienso, bastante precisa, sobre todo en las pacientes que se olvidan, por ejemplo, de tomar las pastillas. Entonces es una inyección al mes y es acordarte un día solamente, tenés que acordarte solamente un día de inyectarte. Entonces cuando la persona es olvidadiza, si es una chica muy joven, ¿no es cierto?, que está como... Sí. Sobre todo adolescentes, por ejemplo. Vea, Catalina lo que nos está preguntando. Ella durante 5 años utilizó la inyección, ahora ya se pasó a las pastillas, pero quiere saber cuál es el mejor método para no quedar embarazada. El mejor método, el más seguro, yo hablaría de 2. Uno es el implante subdérmico, y la T hormonal. Hay una T que se coloca, que tiene hormonas,
Esos son los dos métodos que tienen el nivel de, o sea, es un candado, ¿no es cierto? Porque las pastillas nos podemos olvidar. Hay que depender de nuestra memoria, que a veces falla. Sí. Vea el caso de Ángela. Ella tenía quistes en los ovarios, la mandaron pastillas de planificar y se le quitaron los quistes. ¿Por qué? Sí, porque justamente los quistes están hablando que hay algún desorden de tipo hormonal y las pastillas de alguna forma lo que hacen es como resetear ese sistema hormonal y entonces los quistes desaparecen. Sí, es por desequilibrio hormonal. Patricia nos está preguntando si es conveniente que una muchacha de 20 años planifique con la inyección que es de una vez al mes. Yo lo veo conveniente en caso que ella tenga esta dificultad con respecto a recordar la toma de las pastillas. Si no, es preferible tomar pastillas de dosis bajas, como por ejemplo pastillas que tienen 15 microgramos de etinilestradiol o 20 microgramos de etinilestradiol. Doctora, muchísimas gracias por ayudarnos con todas estas dudas. Puedo decir solo una cosa más porque no quiero que las pacientes queden con un concepto equivocado. Sí. Para que no tengan miedo al tema de las pastillas anticonceptivas. Cualquier paciente, tenga la edad que tenga, hasta los 50 años, si es una paciente sana y toma pastillas anticonceptivas con bajos niveles de etinilestradiol, no tienen ningún riesgo. Las que están dentro del grupo de factores de riesgo son las pacientes fumadoras, diabéticas, hipertensas, con antecedentes de coágulos, con migrañas, con aura. Bueno, todo un grupo de pacientes que sí tienen que tener mucho cuidado y consultar al médico y no en la farmacia ni a la amiga para que le indique qué pastillas tiene que tomar. Gracias por aclararnos ese punto, muy amable por acompañarnos, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Tenemos unas preguntas todavía en el Facebook Live, ¿nos ayuda a contestarlas? Sí, claro. Muchas gracias, doctora, muy amable.